Por favor, tomen asiento. Vamos a comenzar. Gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política y económica que organizamos con la colaboración de Orange, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos, en estos momentos de actualidad, el honor de recibir al director de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y secretario general adjunto de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios, el señor Mark Lowcock. Y le va a presentar, y también es un motivo de satisfacción, el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, don Fernando García Casas. Querido Fernando, la tribuna es suya. Buenos días, estimado Mark Lowcock, secretario general adjunto de Naciones Unidas, autoridades, compañeros de la mesa, amigo José Luis, compañeros de tareas desde el Parlamento, desde la sociedad civil, desde la academia y también desde las administraciones autonómicas, municipales y del Estado. Si miramos algunos datos que hasta 2020 aventuran un crecimiento de las principales regiones del mundo, un crecimiento sostenido, o el hecho del ciclo electoral en América Latina con 14 elecciones en 2 años, podríamos pensar que estamos en un mundo ideal. Sin embargo, en 2018 hay crisis humanitarias con más de 330 conflictos en activo, 250 millones de personas afectadas, de los cuales 130 millones necesitan ayuda humanitaria urgente y 65,6 millones de desplazados, de los cuales 23 son refugiados, es decir, han cruzado una frontera internacional, y esta es la cantidad más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso es particularmente relevante y le damos la más cálida bienvenida al secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Mark Lowcock, también director de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas para tales cuestiones. Tuve el placer de conocerle y reunirnos en Nueva York 2 meses después de su nombramiento y darme cuenta de su enorme compromiso con la tarea que está desarrollando. Mark Lowcock nació en 1962, tiene una distinguidísima trayectoria profesional en el ámbito del desarrollo, es británico, de raíces irlandesas, y se licenció en Economía e Historia por la Universidad de Oxford para estudiar seguidamente Economía y Comercio en Boston. Tiene más de 30 años de experiencia en asuntos humanitarios y de desarrollo, tanto en sede como en el terreno, y ha estado trabajando en países como Kenia, Malawi o Zimbabue. Y también fue secretario permanente del DFID, Department for International Development del Reino Unido, una de las mayores agencias humanitarias y de desarrollo. Por eso, cuando Mark Lowcock habla, lo hace desde su profunda convicción en lo que hace de la realidad humanitaria y ha trabajado en contacto directo con los más necesitados, en ese justo equilibrio entre trabajar sobre el terreno y la otra parte muy importante de su actividad, que es la diplomacia humanitaria en el mundo de las Naciones Unidas. Él seguramente nos contará todo el proceso de reforma de OCHA, el Change Management Process, y un breve apunte sobre lo que estamos intentando hacer. Y estoy convencido de que el nuevo Gobierno va a continuar y va a aumentar, que es el hecho de que el 20% del total de nuestra ayuda humanitaria se canaliza a través de OCHA y en este año España entrará a formar parte de la troika del Donor Support Group, que presidirá en 2019. Y además hemos intentado, y esta es una política de Estado, apoyar la diplomacia humanitaria con resoluciones como la 2286, ataque a instituciones y personal médico, 2242, mujeres, paz y seguridad, y 2331, sobre trata de personas en conflicto. Asimismo, en octubre de este año volvemos como donantes al grupo del Comité Internacional de la Cruz Roja y en 2019 España albergará la segunda conferencia internacional sobre escuelas seguras.
De la relevancia del trabajo de Mark Lowcock, si mencionamos países o nombres, Yemen, imagínense la situación en el puerto de Judaida estos días, Palestina, el Sahel, los campos de refugiados saharauis, la frontera Colombia-Venezuela, Centroamérica o Filipinas, creo que es importante. Y además creo que lo hace, y es un juego de palabras que ojalá se pueda traducir bien en inglés, lo hace con pasión y con un sentido de compassion, el sentido de compasión, que define el diccionario como la percepción del sufrimiento del otro y la voluntad de ayudarle a eliminarlo. Entonces, en Mark Lowcock trabaja con pasión, pero también muy consciente de la compasión, de la solidaridad y con enorme experiencia técnica. Dear Mark, the floor is yours. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Fernando, querido Fernando, muchísimas gracias. Para empezar, quiero decir que estoy encantado de estar en Madrid con todos ustedes hoy. Sé que es un día muy importante. Está empezando el Mundial de Fútbol hoy y quisiera deciros que, bueno, tengo los dedos cruzados por vosotros. Por favor, no le digáis a mi jefe, que es portugués, que os acabo de decir esto. Como decía Fernando, soy el coordinador de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Mi labor consiste en coordinar todo el trabajo de las agencias humanitarias, tanto de la ONU como también organizaciones fantásticas como la Cruz Roja, para aliviar el sufrimiento de muchas personas en el mundo que se encuentran en crisis humanitarias sin ser responsables de ello. La razón por la que estoy aquí es que en mi oficina, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, un 95% es financiada a nivel voluntario. Y tengo un grupo de gente que me apoya en muchos países del mundo, que financia mi oficina, que apoyan el trabajo que hago. Y España está a punto de entrar en este proceso y asumir la presidencia de este grupo. El 1 de julio entrará en la Troika y el año que viene, bueno, pues España será el país que presida mi grupo de apoyo. Así que estamos aquí para hablar con los miembros del Gobierno, con el nuevo Gobierno, por supuesto, para ver cómo vamos a trabajar en el próximo año. Y la verdad es que estoy encantado y deseando tener todas esas conversaciones. Si pertenecéis a una organización de financiación voluntaria, tendréis que hablar con los que os apoyan y saber qué es lo que quieren los que os apoyan y aseguraros de que ofrecéis una buena relación precio-calidad, entre comillas, porque todo el mundo tiene que saber por qué apoya una oficina como la mía, por ejemplo. Y voy a explicar por qué creo que invertir en esta oficina de coordinación de asuntos humanitarios es una buena inversión, tanto para España como para otros países. Como decía Fernando, hay 130 millones de personas en el mundo que necesitan urgentemente ayuda humanitaria. En Naciones Unidas hemos diseñado una serie de planes para apoyar a 91 millones de esas personas en 21 países, así como en otros países que tienen grandes poblaciones de refugiados. Y bueno, hablamos de Siria, Yemen, Somalia, también países como Venezuela, Colombia, los refugiados que han venido de Myanmar, del Sahel, donde hay una sequía importante. El año pasado, para estas personas necesitadas de ayuda humanitaria, 17.000 millones de euros fueron recaudados para ayudar a aliviar su sufrimiento y para el trabajo y para subvencionar el trabajo de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional. En Naciones Unidas tenemos una agencia para los niños, otra para alimentos, otra para refugiados, otra para migración, pero la naturaleza de las crisis actuales es tal que una sola agencia no puede por sí sola ofrecer una solución a dichas crisis.
Por lo tanto, para eso tenemos esta oficina de coordinación. Puede parecer como si tuviéramos un sistema muy complejo, ¿no?, para ayudar a aliviar el sufrimiento de la gente, pero en realidad es un sistema eficaz y efectivo. Cada año llegamos a decenas de millones de personas con ayuda humanitaria y ahorramos, sin duda alguna, millones de vidas. Sin esos actores humanitarios, a pesar de todos los problemas que tenemos hoy, el mundo estaría mucho peor. Países como Siria, donde Naciones Unidas y sus socios están ayudando a 7,5 millones de personas cada mes. Países como Yemen, donde está la batalla de Judeida, el puerto a través del cual llega la comida que consumen los yemeníes. Y aparte de eso, tengo a muchos colegas en la ciudad de Judeida que están llevando a cabo operaciones de ayuda, de asistencia. Ofrecen asistencia alimentaria a muchas personas, millones de personas que están a punto de morir de hambre. También hay muchos refugiados que huyeron de Myanmar a Bangladesh y que reciben nuestra ayuda gracias al gobierno y al pueblo de Bangladesh, pero también a través del sistema de ayuda humanitaria internacional. Y ahora que se acerca la temporada de los monzones y están a punto de caer 2 metros de lluvia, personas que se tienen que ir a las colinas, bueno, pues son nuestras agencias las que les ayudan, las que les asisten. Y como sistema humanitario nos ocupamos también de emergencias no previstas. Por ejemplo, los huracanes del Caribe o los tifones que ha habido este año en el Pacífico. La preparación de antemano para mitigar el impacto y la respuesta inmediata son cosas que también se gestionan a través de nuestras agencias. O sea que el papel de mi oficina consiste en identificar necesidades, evaluar quién necesita ayuda, ayudar a diseñar planes para satisfacer esas necesidades, ayudar en la recaudación de fondos para que una vez que se diseñan estos planes se puedan implantar con los recursos necesarios. Desempeñamos también un papel crucial negociando la ayuda a las personas necesitadas. Hay mucha gente que trabaja en mi oficina y 3/4 partes de este personal trabaja en los países donde operamos. Y la mayoría no están en las capitales, sino que están en el frente, donde hay conflictos y crisis, negociando con frecuencia con grupos armados y militares la ayuda a las personas que lo necesitan. Mi oficina también intenta eliminar el conflicto entre los actores militares y los civiles que necesitan protección. Siguiendo el ejemplo de Yemen, como sabéis, el problema allí es que hay una guerra civil en la que otros países se han involucrado. Y bueno, ha habido una campaña masiva de bombas tiradas desde aviones en los últimos 4 años. Cada día Naciones Unidas envía un montón de convoys y envía un montón de gente para que se ocupen de problemas como cólera o reparan el sistema de agua. Hay momentos en que no se pueden llevar estos convoys a menos que haya alguien que ayuda y que explique a los conductores de estos convoys dónde está la gente necesitada. Nosotros somos los que nos encargamos de esto y lo hacemos en Siria y en otros muchos lugares. Y luego tenemos un servicio de coordinación, porque el mundo ha decidido tener diferentes agencias para cosas diferentes. Y tiene que haber alguien que coordine todas las actividades. Una cosa que sabemos sobre las grandes crisis, por ejemplo, una hambruna, es que lo que suele matar a la gente en situación de hambruna no es el hambre, sino enfermedades como, por ejemplo, el sarampión. O sea que hace falta apoyo a través de un sistema de vacunación, hace falta asistencia sanitaria, hace falta que funcione el alcantarillado. O sea que la función de coordinación en materia humanitaria es
esencial, y eso es lo que nosotros hacemos. Quiero decir que estoy muy agradecido al apoyo de España, de las ONGs y del Gobierno español en toda esta tarea. España ayuda a contribuir a la financiación de mi oficina. Yo dirijo el Fondo de Respuesta a Emergencias, que cuenta con 450 millones de euros de presupuesto anual, proporcionado voluntariamente por donantes, España uno de los donantes, y este fondo es que antes responde en cualquier emergencia. Los que hayáis seguido el caso de ébola en la República Democrática del Congo, habréis visto que esa respuesta, la respuesta a ese brote de ébola, ha sido mucho mejor que en el caso de Sierra Leona, Guinea y otros países hace unos años. Y el primer dinero que llegó para solucionar esto fue de mi oficina. Acabo de ofrecer ayuda a los países que rodean a Venezuela para ayudar a esos países a hacer frente a la llegada de refugiados que buscan refugio por todos los problemas que hay en Venezuela. La primera respuesta a los huracanes en el Caribe el pasado mes de septiembre vino de mi oficina. También la primera respuesta a Bangladesh vino de mi oficina en los últimos días de agosto. Y antes de que me pagaran por hacer ese trabajo, cuando llegué a Nueva York el fin de semana antes de empezar a trabajar, me di cuenta que tenía que tomar una decisión para ayudar a Bangladesh. O sea que este fondo de emergencia, de respuesta a emergencia, que es un fondo voluntario, es el primero en responder. Y finalmente, quisiera explicar 6 de los principales retos a los que nos enfrentamos actualmente, intentando hacer que la ayuda humanitaria sea más eficaz y efectiva y que logre resolver los problemas subyacentes. En primer lugar, la mayor parte de las crisis que abordamos son crisis creadas por los hombres y su origen es algún tipo de conflicto. Desde el año 2010, sobre todo, hemos visto que se ha producido una disminución en el cumplimiento de las partes en conflicto de las reglas de la guerra, las leyes de la guerra. No las cumplen. En los últimos 150 años, la humanidad se ha dado cuenta de que incluso las guerras tienen que tener normas, leyes. Y la Convención de Ginebra y todos los protocolos asociados, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 60 años han llevado a que mejorase el comportamiento, la beligerancia en casos de conflicto. Pero en los últimos años hemos visto que esta tendencia se ha deteriorado. Vemos que hay múltiples casos de ataque deliberado a centros médicos. Hemos visto el uso de las hambrunas como arma de guerra, etcétera. Y esta tendencia debemos invertirla de nuevo. Tenemos que seguir mejorando el comportamiento. Y aquí me gustaría dar las gracias a las autoridades españolas por su ayuda en este sentido. La verdad es que España ha sido una gran defensora del cumplimiento de estas leyes de la guerra y sobre todo de la protección de instalaciones médicas en conflicto. Y tenemos que seguir avanzando en esto. El segundo reto, el segundo desafío es que ninguna de las crisis humanitarias de las que me ocupo se pueden resolver a través de una intervención humanitaria. Las intervenciones humanitarias salvan vidas, reducen el sufrimiento y ayudan a ganar tiempo. Pero las soluciones están en la paz, la seguridad, la política y sobre todo el desarrollo. Los países más desarrollados pueden abordar mejor sus crisis y además sufren menos crisis. Uno de los grandes retos actuales en los que estamos trabajando mucho ahora en Naciones Unidas es ayudar a las agencias humanitarias a trabajar
con las agencias de desarrollo. El tercer reto consiste en encontrar nuevas formas más rápidas y diligentes de responder ante crisis, sobre todo involucrando al sector privado. Muchas de las crisis a las que nos enfrentamos son susceptibles al uso de muchos de los sistemas que utilizamos los que estamos aquí en crisis que nos puedan afectar. Por ejemplo, mi casa, yo la tengo asegurada, tengo un seguro de hogar. Es un gran problema para mí si mi casa se quema. Por lo tanto, el tener una póliza de seguro de hogar es una buena solución. Y este sistema de seguros se está utilizando cada vez más contra catástrofes naturales. Por ejemplo, lo que ocurrió en el Caribe el año pasado, muchas de las islas tenían una póliza de seguros. Y en pocos días de que Dominica hubiera sido asolada por un huracán, bueno, pues se había empezado a reconstruir. Podemos hacer muchas cosas con el sector privado y me alegro que haya aquí representantes del sector privado porque debemos colaborar más estrechamente, colaborar para encontrar mejores y más rápidas soluciones a estas crisis. La Fundación La Caixa, por ejemplo, es una de las organizaciones que ha trabajado con el Comité Internacional de la Cruz Roja para ofrecer una solución basada en el mercado para crear centros de rehabilitación física para personas que hayan estado en crisis en países africanos. O sea, que yo creo que hay muchas posibilidades de fortalecer esta relación con el sector público en el futuro. El cuarto reto de desafío es que hay algunas crisis que no se pueden asegurar o es demasiado caro comprar un seguro. Cuando por ejemplo, yo aseguro mi casa, pero no el iPad de mi hijo. ¿Por qué? Porque mi compañía de seguros, la experiencia que tiene conmigo a lo largo de los años, es que el iPad hay que cambiarlo con tanta frecuencia que el precio que están dispuestos a ofrecerme por la póliza de seguros es superior al coste de reemplazo o sustitución del iPad. O sea que el seguro no es una solución para ese tipo de problemas. Tampoco lo es o no la única para, por ejemplo, las sequías en Somalia, porque en Somalia hay muchas sequías. Lo que sí podemos hacer, sin embargo, en lugar de esperar que llegue una nueva sequía, sufrir, ver cómo se responde, movilizar el apoyo, lo que sí se puede hacer es prepararse de antemano y ver cuáles son los desencadenantes que nos indican que dentro de 9 meses o un año va a ser necesario responder ante esa crisis y empezar a reaccionar antes de empezar a ver niños muertos de hambre en televisión. Lo cual significa pasar de un sistema reactivo a un sistema proactivo. Esa es una de las mayores oportunidades que tenemos, sobre todo en crisis de seguridad alimentaria. Las hambrunas eran algo ubicuo. Todos los países del mundo eran vulnerables a las hambrunas. Yo soy irlandés de origen y, bueno, sé de lo que ocurrió en el siglo XIX con la hambruna de la patata en mi país. Pero en los últimos 20 años solamente ha habido 2 hambrunas. El mundo se ha acostumbrado a abordar las hambrunas y las que quedan son aquellas en las que se produce una mezcla de hambruna y conflicto. Pero eso también lo podemos resolver si somos más precavidos, ¿no? Preventivos. Podemos erradicar las hambrunas siempre y cuando nos anticipemos, tengamos una respuesta preparada. Así que ese es otro reto. El quinto reto consiste en trabajar más en la prevención. Las organizaciones humanitarias hacen un trabajo muy curioso en el sentido que intentamos crear un mundo en el cual nadie los necesite. Y la prevención, a través de la mediación, la diplomacia, etcétera, es la mejor intervención. Por eso, mi jefe, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres,
hablo de la necesidad de fortalecer la prevención y pensamos que el sistema humanitario puede contribuir sobremanera a ello. Y el último reto, desafío del que quiero hablar, es que sé que algo que importa mucho a los españoles ahora es el desplazamiento de las personas, refugiados y migrantes. Y aquí quiero aplaudir la solidaridad mostrada por el Gobierno y el pueblo español aceptando ese barco lleno de gente que necesita refugio. Pero también quiero decir que tenemos que trabajar juntos e intentar abordar estos retos en el punto de origen. Tiene que ver con el desarrollo, pero también un sistema de respuesta eficaz para que las personas desplazadas o que buscan refugio puedan ser cuidadas mejor en su lugar de origen, lo cual yo creo que es un enfoque mucho más humano, aparte de ser más coste efectivo y evita muchos problemas. Es mucho mejor que la gente pueda estar en su país y no tenga que ocurrir lo que ha ocurrido en Siria, gente que ha andado miles de kilómetros para llegar a Europa. Muchas gracias. Gracias, Fernando y compañeros, por darme la oportunidad de hablar ante ustedes hoy. Muchas gracias. Para comenzar, yo quisiera darle la palabra al padre Ángel García, de Mensajeros de la Paz. Buenos días, muchísimas gracias. Yo le queríamos preguntar, ante la crisis humanitaria que está sucediendo con los refugiados y que España, el gobierno inmediatamente pues dio ese gesto de poder acoger en Valencia al barco, ¿cómo es posible que los otros gobiernos o estados no hayan hecho absolutamente nada? Es decir, a veces nos quejamos mucho de que todo esto es de la Comunidad Europea, pero ¿ustedes tienen alguna autoridad o poder para decir que esto es una crisis en la que debíamos estar todos responsables de ella? En relación con este tema, señor Locke, Diana Rodríguez Pretel, de Onda Cero, dice: ¿cómo valora la gestión de Italia, Malta, Francia y España en la crisis de refugiados y también la de la Unión Europea, concretamente con el buque Aquarius? ¿Cree que la mejor opción era venir a España? Y también le preguntan si ya conoce los procesos de acogida y de posterior reparto en el territorio español de estos refugiados. Muchas gracias por las preguntas. Lo primero que quiero decir es que la mayoría de la gente desplazada o la mayoría de los refugiados en el mundo, de hecho, los problemas donde empieza la crisis son los países adyacentes. Los que vivimos en Europa, los que vivimos la mayor parte del tiempo aquí, lo que vemos son las consecuencias locales que tienen estos problemas para nosotros. Pero los países que tienen el mayor número de refugiados o personas desplazadas son normalmente países de África, lugares como Afganistán, que están en el corazón del problema, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer es mostrar más solidaridad con esos países, sobre todo teniendo en cuenta que tienen menos capacidad económica que los países europeos, Norteamérica, etcétera, ¿no? Hace falta tener mucha más solidaridad con esos países vecinos de los países en conflicto. Yo no soy la mejor persona como para comentar qué es lo que debe hacer la Unión Europea o dejar de hacer. Naciones Unidas puede defender que a la gente se les trate de manera humana, ¿no? Que se ofrezca refugio a las personas desplazadas. Pero en Europa yo sé que esta es una cuestión muy complicada
y la Unión Europea y sus Estados miembros tendrán que decidir cómo va a abordar esa cuestión. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuanto más podamos contener el problema ahí donde empieza y cuidar bien a esas personas cerca de donde viven, mejor será para ellos. Y de esa manera las consecuencias residuales serán menores para otros países. Una dice, ¿cómo podemos mejorar la respuesta a las crisis olvidadas, las alejadas del foco mediático? Por ejemplo, la que tiene que ver con los refugiados saharauis. Bueno, creo que es una gran pregunta. Antes comenté que tenemos niveles récord de apoyo económico cuando hacemos cualquier llamamiento a Naciones Unidas. 17.000 millones de euros recibimos el año pasado para respuesta a crisis humanitarias, 3/4 partes a través de llamamientos, apelaciones realizadas por Naciones Unidas. Es una cifra récord, pero al mismo tiempo muchas necesidades quedaron sin cubrir. Y yo creo que los refugiados saharauis están dentro de esa categoría. Mis amigos de Naciones Unidas, de la ACNUR, dirigida por Filippo Grandi, han hecho todo lo posible para satisfacer las necesidades de los saharauis, pero muchas veces las respuestas que hemos tenido cuando hemos hecho un llamamiento para conseguir más financiación para esos pueblos han sido insuficientes como para cubrir las necesidades básicas. Y sí, es verdad, esa es una de las crisis olvidadas y hay muchas otras. Ahora me preocupa, por ejemplo, la sequía en el Sahel, la peor sequía que han tenido en 6 o 7 años. Millones de niños corren el riesgo ahora de desnutrición severa. Y hace unos días hablé de esto y conseguimos 25 millones de euros a través del fondo del que soy responsable. Pero necesitamos muchos más recursos y esta es otra de las crisis que se podría beneficiar más de estar, digamos, en el ojo público. La Red Europea de Pobreza en España. Sí, buenos días y muchas gracias por su intervención. Usted ha dicho que las soluciones están en la paz, en las políticas y en el desarrollo, y lo comparto, ¿no? ¿No sería oportuno, por un lado, que Naciones Unidas y sus agencias hiciesen mucho más hincapié en hacer público estas medidas, que son necesarias este tipo de medidas para poder afrontar estas situaciones? Y, en segundo lugar, algunas veces se confunden la situación de las personas y se confunde el motivo, y parece ser que es lo mismo, que viene a ser casi igual una catástrofe natural que un conflicto bélico, y no es lo mismo. Y la situación es igual, porque cuando hay una catástrofe natural se puede actuar en el territorio con las personas y demás, pero cuando hay un conflicto bélico no se puede actuar en el territorio. Las personas que han salido de Siria, no podemos pretender actuar en Siria directamente cuando ya están en Libia. ¿Qué hacemos con las personas que están en Libia? ¿Qué se está haciendo con ellas? ¿Cuál es la situación? ¿No habría que denunciar claramente lo que está ocurriendo? Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Gran parte de lo que intentamos hacer es poner el foco más en estas cuestiones. ¿Y cómo lo hago? Bueno, por ejemplo, en las conferencias que doy en el Consejo de Seguridad, ¿no? El lunes de esta semana he hablado sobre la situación del Yemen. Todos los meses voy a hablar de Siria ante el Consejo de Seguridad. Uno de los problemas es que hay muchas crisis y el conseguir suficiente atención para cada una de esas crisis de una forma coherente es difícil. Para que se pueda hacer presión en los que pueden atacar las causas subyacentes. Aproximadamente un 20% de las crisis a las que nos enfrentamos son catástrofes naturales. Y tienes razón, esas son más fáciles de atacar. Pero la gran mayoría son causadas
por el hombre, por conflictos armados o por cambio climático. Hay miles y miles de personas que trabajan para todas las organizaciones humanitarias y muchas de esas personas cada día ponen en peligro su vida para aliviar el sufrimiento de otros. Por eso, otra cosa que tenemos que hacer es cerciorarnos de que se respeta el derecho internacional humanitario. Y para eso, los trabajadores humanitarios y las agencias humanitarias tienen que tener protección y tienen que ser reconocidos como imparciales y neutrales. Hace poco estuve en el sur de Sudán y más de 100 trabajadores humanitarios habían sido asesinados desde que estalló la guerra civil en el año 2013. Tuvimos que liberar a un grupo de trabajadores humanitarios que trabajaban para una ONG muy importante, que habían sido secuestrados esencialmente por las partes del conflicto. Y pocos días después negociamos su liberación, pero otro grupo de trabajadores fueron detenidos o secuestrados. O sea que realmente tenemos que aplaudir, admirar el coraje que tienen esas personas que ponen su vida en peligro para aliviar el sufrimiento de otras personas, pero también tenemos que ejercer más presión y ofrecer más educación a todo el mundo que se involucra en estos conflictos y transmitir el mensaje de que los trabajadores humanitarios deben ser protegidos, porque lo único que hacen es reducir el sufrimiento de personas inocentes, algo que nos interesa a todos. Intermón dice: los actores humanitarios que respondemos en conflictos al sufrimiento de las personas tenemos cada vez más bloqueos en nuestro acceso humanitario. Los civiles cada vez son más atacados. ¿Cómo fortalecer la diplomacia humanitaria para revertir esto en lugares como Yemen, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur? Es una de las cuestiones cruciales que tenemos que hacer. Estos problemas se deben a distintas causas. A veces, el problema, como es el caso en el contexto africano, el problema es que no todos los partícipes en un conflicto, no todas las partes del conflicto conocen las leyes de la guerra. Y una cosa que se podría hacer es entablar un diálogo y ofrecerles educación. Este es un lado del espectro, pero el otro extremo es que hay muchos estados que conocen perfectamente las leyes de la guerra, pero deciden proactivamente ignorarlas. Y ahí necesitamos que la gran mayoría de los estados que creen en el cumplimiento de las leyes de la guerra se unan y ejerzan mayor presión. Y por eso estoy muy agradecido al papel que está desempeñando España en Naciones Unidas, sobre todo en cuanto a la protección de instalaciones médicas. Es realmente muy importante saber que a pesar de todas estas dificultades, el sistema humanitario sigue siendo muy eficaz. El invertir en respuesta humanitaria, el hacer una donación a Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras o ACNUR, es una forma muy barata de salvar vidas y reducir el sufrimiento. Una de mis principales tareas, en mi opinión, es transmitir el mensaje de que los recursos que se utilizan en este sistema se utilizan de forma eficiente, porque yo, entre otras cosas, soy contable, y en mi otra vida tuve que dedicar mucho tiempo a explicar al Parlamento y al pueblo británico por qué pensaba que financiar la respuesta humanitaria era algo que merecía la pena, con una buena relación coste-beneficio, y además aliviaba el sufrimiento humano. Y bueno, al final de mi primer año de trabajo he visitado todos los países donde hay crisis, desde Corea del Norte hasta el Caribe, países africanos. Bueno, es que explicarlo todo
me va a llevar mucho tiempo. Y lo que veo en todos esos lugares que hay un sistema bastante, bueno, no perfecto, hay cosas que se pueden mejorar, pero un sistema eficaz. Se utiliza bien el dinero para reducir el sufrimiento. Este mismo tema, Carlota Merchant, diputada del Partido Socialista, le pregunta qué medidas se están tomando para garantizar el acceso a la ayuda humanitaria en Siria, en zonas como Idlib. ¿Qué respuesta están dando los países presentes en el conflicto en este sentido? Tenemos tres formas diferentes de llegar a la gente en Siria. En primer lugar, llegamos a las personas que están en zonas controladas por el gobierno de Siria y actualmente controlan una mayor superficie del país que hace 2 o 3 meses. 2 o 3 años, perdón, se corrige el orador. Muchos de los 7 millones y medio de personas a las que llegamos en Siria lo hacemos a través de convoyes que coordinamos con el gobierno de Siria desde Damasco. Y indudablemente esto reduce el sufrimiento de muchas personas. En segundo lugar, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha decidido en los últimos años que quería autorizar convoyes de países adyacentes, Irak, Jordania y Turquía, para ofrecer asistencia humanitaria a personas a las que se podía llegar desde los países vecinos y que están en zonas de la oposición, sobre todo en Idlib, en el noreste de Siria, donde hay 2,5 millones de personas. Tenemos un sistema muy eficaz, muy sometido a escrutinio, que lleva convoys y llega la gente, bueno, pues desde Turquía, también desde Jordania y en el este desde Irak. Lo tercero y lo más difícil es para aquellas personas que están dentro de Siria y que no se les puede alcanzar a través de la frontera. Bueno, el problema es que el gobierno de Siria no ha querido darnos permiso ni ayudarnos a llegar a esas personas. Y las pantallas de televisión y los periódicos han mostrado ejemplos muy extremos. Guta, por ejemplo, hace un par de meses, la zona este de Guta, bueno, pues ya no está tomada, pero aún así resulta muy difícil llegar a las personas que están en lugares que han estado en manos de grupos de la oposición mucho tiempo, porque el gobierno de Siria no quiere darnos permiso para llegar a ellos. Y esta es una discusión constante que tenemos con ellos. Tenemos un sistema efectivo, pero que no llega a toda la gente que debería llegar. Y tenemos que seguir trabajando en el apoyo de los Estados miembros, de la ONU, para convencer al gobierno de Siria que es lo correcto y que tienen que ayudarnos a llegar a más gente. Tomás Ramos dice: Naciones Unidas tomó recientemente una resolución trascendente para dar protección internacional a Palestina por la masacre de Gaza. ¿Qué efectos prácticos y reales puede tener este tipo de acuerdos, teniendo en cuenta los oídos sordos de Israel y de sus cómplices? En Naciones Unidas llevamos mucho tiempo intentando hacer 2 cosas para la gente de Gaza y Cisjordania. Lo primero es financiar una agencia de la ONU, que es la que financia las escuelas y otros servicios importantes para la zona de Palestina, ¿no? Estamos haciendo un gran esfuerzo para intentar convencer a otros países para que llenen esa brecha que se ha producido por la reducción de la ayuda de Estados Unidos. En segundo lugar, como hemos visto en televisión, esas imágenes terribles de palestinos
lesionados en sus choques con las fuerzas israelíes. Una de las cosas que hemos intentado hacer también desde mi oficina y con ayuda del fondo del que yo hablé antes, hemos intentado asegurarnos de que los servicios médicos y el sistema de primeros auxilios de Palestina cuente con el personal, los médicos necesarios y los consumibles necesarios para hacer frente a esta situación. Los palestinos de Gaza y Cisjordania necesitan mucha ayuda. Tenemos que ayudar a los hospitales de la zona porque necesitan más ayuda que nunca. España, Yuri Chopik, dice: ¿cuál es vuestra opinión sobre la situación en Ucrania, sobre todo en el este, con miles de desplazados y pérdidas civiles y militares? ¿Realmente la ONU podría influir ante Rusia en que no ayude militarmente, en liberar prisioneros políticos ucranianos en Rusia y establecer la paz en Ucrania? La verdad es que tengo una oficina bastante grande en Ucrania, tanto en Kiev como en el este, y hemos hecho una apelación para ayudar con ayuda humanitaria. Mi segunda acaba de estar allí hace unas semanas y ha prestado mucha atención a este tema. Los funcionarios de la ONU, por supuesto, que pueden animar a las partes para que inicien un proceso de negociación para resolver los problemas subyacentes, y a través de la fórmula de Minsk y otros grupos estamos intentando ofrecer la ayuda que podemos. Al final, las partes en conflicto son las que tienen que dialogar. Las Naciones Unidas pueden facilitar, actuar como facilitador, pero Naciones Unidas sirve a sus Estados miembros, o sea que son los Estados miembros, fundamentalmente, sobre todo los más poderosos, uno de los cuales es uno de los actores de este conflicto, son los que tienen la responsabilidad fundamental, pero seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos cuando podamos tener ayuda financiera para hacerlo e intentar aliviar el sufrimiento de la gente que se encuentra asolado por esta crisis. Si lees todos los informes, como hago yo, o haces una visita como he hecho mi segunda, te das cuenta de que es una crisis muy grave y probablemente entraría dentro de la categoría de crisis olvidadas a la que deberíamos prestar atención. Nacional Macarena Romero dice: ante el número de crisis humanitarias que hay en el mundo, solo parece que se presta atención por los medios de comunicación y por los donantes a aquellas emergencias que están cerca de Europa, como Siria, Yemen, Irak. Pero ¿qué pasa con las crisis crónicas y con los países fronterizos que acogen miles de refugiados y que tienen enormes problemas económicos para atender a su propia población? ¿Cómo apoyamos a estos gobiernos? ¿Es una cuestión solo humanitaria? Muchas gracias, es una magnífica pregunta. Creo que todo se remonta a lo que intentaba explicar yo antes, y es que el sistema humanitario es un sistema eficaz a la hora de reducir el sufrimiento y salvar vidas, pero lo que necesitamos realmente son soluciones a las causas, problemas subyacentes. Y una de las causas principales es el desarrollo económico. Hay muchos países en el mundo que en los últimos 50, 60 años se han desarrollado muchísimo, con aumento de la esperanza de vida, los niños van a la escuela, se ha reducido el hambre, y esos países cada vez más pueden abordar sus propias crisis cuando surge un problema. La mayor parte de los lugares donde yo trabajo, donde sigue habiendo crisis, son esos 30, 40 países que aún no han iniciado ese viaje hacia el desarrollo. Y si no queremos, dentro de 5 años, tener que enfrentarnos al mismo problema, tendremos que ayudarles a desarrollarse más rápidamente. La buena noticia es que el progreso es posible. Yo empecé a trabajar con las hambrunas de Etiopía a mediados de los 90
Y si visitas hoy Etiopía, ves que es un país que sigue teniendo problemas, pero que al mismo tiempo tienen fábricas de textiles, un sector agrícola de éxito y un ferrocarril que une la capital con la costa y pantanos y centrales eléctricas, etc. Así que debemos saber que si persistimos en nuestros esfuerzos, ayudamos a esos países a desarrollarse, esa es la mejor manera de lograr una reducción en los problemas humanitarios que nos amenazan y que tenemos que abordar. Dice, la ONU recibió en 2017 menos del 58% de los 23.500 millones de dólares que solicitó para atender las crisis humanitarias. ¿Por qué esta falta de generosidad, de sensibilidad? Pedro Hernando dice, ¿qué efecto negativo ha podido tener en la financiación de las organizaciones las recientes noticias acerca de conductas poco éticas de algunos de sus miembros en el terreno de la ayuda humanitaria? Raquel Tomás, de la AECID, dice, bajo su punto de vista, ¿cómo las transferencias en efectivo pueden transformar la asistencia sanitaria? Muchas gracias. 3 preguntas muy interesantes. Sí, hay una paradoja. El año pasado conseguimos más financiación para respuesta humanitaria de la que habíamos obtenido en toda nuestra historia. Pero al mismo tiempo, bueno, pues la solución al problema es hacer lo que intento hacer hoy, convencer a países como España de que ser un poquito más generosos no solo es lo correcto en términos humanitarios, sino que además es algo bueno si realmente queremos evitar tener problemas que empiezan por un país, pero luego tienen un efecto dominó en otros países y llega cerca de casa. Y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir cerciorándonos de que el sistema humanitario sea más eficiente y eficaz, porque cuanto más eficientes seamos, más sufrimiento podremos aliviar. Y lo cierto es que, al igual que en Hollywood o la BBC o la Iglesia Católica o cualquier gran institución, en Naciones Unidas, los que trabajamos en organizaciones humanitarias hemos visto muchos casos de personas que han participado en abusos sexuales, explotación sexual y, claro, como cualquier otro grupo, tenemos que abordar este problema y realmente estamos comprometidos a hacerlo. Tenemos que ser honestos y decir que no somos inmunes a este tipo de comportamientos, pero tenemos que enfrentarnos a ellos y ofrecer una tolerancia cero. En cuanto a las transferencias en efectivo, es una de las formas más eficaces de reducir el sufrimiento. Y sobre todo en el mundo moderno, cuando podemos utilizar la tecnología para ofrecer poder adquisitivo a la gente, asegurándonos de que no llega a las manos de terroristas, etcétera, pues eso puede ser muy eficaz. El año pasado en Somalia, donde había peligro de otra gran hambruna, creamos un sistema de transferencia de metálico que llegó a 3 millones de personas y a través de un mensaje de texto que se enviaba a mensaje de texto que se enviaba a alguien de la comunidad, se le daba un vale que podían intercambiar por comida. Los grupos armados no podían impedir que esos mensajes electrónicos se transmitieran. En la hambruna de Somalia del 2011, un problema que tuvimos fue que los grupos armados intentaron interceptar esos convoyes con comida. Y este sistema de transferir poder adquisitivo electrónicamente no solamente es eficiente, sino que además es una manera de soslayar muchos de los otros problemas a los que nos enfrentamos. Por eso yo estoy encantado con el potencial que ofrece la tecnología, blockchain, dinero a través del móvil y muchas otras aplicaciones digitales que no solamente nos ofrecen medios más eficientes de llevar la ayuda a las personas, sino también es una manera de superar otros de los obstáculos que nos encontramos por el camino. Señor Lowcock,
le pregunta, el planeta tiene 7.000 millones de habitantes. ¿No cree usted que hay que impulsar desde Naciones Unidas un estricto control de la natalidad en zonas como África y América Latina? Bueno, Naciones Unidas, a través de nuestras actividades de fondos para la población, ofrece ayuda a países que quieren asesoramiento en distintos servicios para que las parejas puedan decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo tenerlos. Hay probablemente 200 millones de parejas en el mundo que no tienen acceso a estos servicios que les permita elegir, ¿no? Las políticas en esta materia pertenecen a cada país, pero hay un problema que deberemos resolver y creo que en eso estamos de acuerdo todos. Son las crisis en las que las parejas quieren servicios para poder decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo, y debemos asegurarnos de que esas parejas tengan acceso a esos servicios. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, a cuyo responsable hemos tenido en este mismo curso, en esta tribuna, Lucía Fernández dice, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hace unos días una resolución que establece la relación entre la proliferación de los conflictos y el aumento del hambre que estamos contrastando. ¿Prevé usted que esta resolución movilice más recursos para atajar el hambre al tiempo que se trabaja en lograr la paz o al menos que se deje de utilizar el hambre como arma de guerra? Muchas gracias. La verdad es que quedé encantado con vuestro jefe, David Beasley, que se dirigió al Consejo de Seguridad en marzo, cuando se intentaba negociar si llegar a una solución sobre esto o no. Y estoy encantado de que el Consejo acordara esa resolución y que lo hiciera con 15 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Ahora tenemos la oportunidad de utilizar eso para conseguir el objetivo del que hablaba yo antes, que creo que es totalmente posible, eliminar el hambre, las hambrunas, la condición humana a lo largo de nuestra vida. De Internet le pregunta sobre su opinión sobre la persecución a las ONGs humanitarias por los estados como Italia, en el último caso. Bueno, no estoy familiarizado con ese ejemplo concreto al que te refieres. Creo que lo que yo diría en términos generales es que el sistema humanitario, el ecosistema humanitario, está compuesto por cientos y cientos de organizaciones, cada vez más de carácter nacional o local, que suelen ser las primeras en responder. Y muchas de ellas, la gran mayoría, son ONGs. No todas las ONGs son perfectas. Todas podrían mejorar de una manera u otra, pero en términos generales mi experiencia es que las ONGs hacen un trabajo fantástico, sobre todo en el frente, ¿no? En primera línea, a la hora de aliviar el sufrimiento. Y en Naciones Unidas trabajamos en estrecha colaboración con las ONGs locales e internacionales allá donde vamos, allá donde operamos. El Martín, de Europa Press, dice, habla usted de un descenso significativo del respeto al derecho internacional desde 2010 en los conflictos. ¿Podría profundizar usted en esta idea? ¿Es 2010 por algún motivo concreto? Bueno, es simplemente que desde el año 2010 hemos visto un aumento del conflicto armado, sobre todo en Oriente Medio y en partes de África. La guerra de Siria, por sí sola, representa un 70% de los ataques a instalaciones médicas, prohibidas según el derecho internacional. Y es un conflicto que empezó en el año 2011. Lo que hemos visto es que han surgido muchos problemas desde la primavera árabe en
el año 2010-2011 y todos sus conflictos subsecuentes. Por eso deberíamos volver a la senda en la que íbamos desde el año 45 hasta el año 2010, en el sentido de mayor respeto al derecho humanitario, al derecho internacional. Tenemos que volver al buen camino. Y pido disculpas por aquellas otras que no puedo leer por falta de tiempo. La hace Francisco Rey y dice: ¿cómo mantener los principios humanitarios en un organismo dependiente de la ONU que también envía militares para operaciones de paz? ¿No existe el riesgo de militarización de la ayuda? Tenemos que asegurarnos de que evitamos la instrumentalización de las agencias de ayuda humanitaria en situaciones de conflicto. Y al mismo tiempo, cuando hay un conflicto, y ese es el problema crucial, necesitas tener algún diálogo, alguna interacción con las autoridades militares, porque sería imposible, volviendo al caso del Yemen, por ejemplo, llevar a cabo cualquier tipo de operación humanitaria, de ayuda humanitaria. Como dije antes, solo en Yemen la ONU está alimentando a 7 millones de personas. Y sería imposible hacerlo en una campaña de bombardeo si no tuviéramos un canal de comunicación con los militares para decirles cuándo van a llegar los convoyes cada día, para que ellos se aseguren de que no atacan esas partes del país. Por lo tanto, es necesario ese diálogo con las autoridades militares y necesitamos gente que sea competente para hacerlo. Por supuesto que al mismo tiempo hay que evitar ser instrumentalizados o ser utilizados por una parte u otra. Los principios son ser neutrales, imparciales, independientes y, por supuesto, eso es fundamental para poder operar y tenemos que colaborar como instituciones. Imposible este Fórum Europa de Orange, representada hoy por don Daniel Noguera, de Red Eléctrica de España, representada por doña Fátima Rojas, es don Ramón Casanova de Asisa quien despide el acto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor Lowcock, por su explicación y por su conferencia. Realmente muy interesante la parte de las preguntas y respuestas que yo creo que han dado una visión completa del problema. Resulta impresionante pensar que hay 250 millones de personas que tienen este nivel de precariedad que ustedes intentan mitigar con sus esfuerzos. Muchas gracias también por ello. Muchas gracias, secretario de Estado, por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.